Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que crean sin haber visto. Juan 20:29. Feliz Pascua. Aleluya, aleluya. Ya llevamos una semana viviendo este tiempo gozoso y hoy sí que cumpliendo mi palabra vamos con los capítulos 3 y 4 de Mateo, que si me pongo otra vez a hablar de la Pascua se me queda la tarea sin hacer, así que vamos a avanzar. A estos capítulos podríamos darles el título de En el momento de la prueba, como habrán visto por el contexto y el contenido. En el programa de hoy querría seguir profundizando sobre la verdadera identidad de Jesús, que es una preocupación de Mateo en estos dos capítulos, bueno, en todos, pero bueno, en lo que nos vamos a centrar. Pretendemos descubrir cómo Jesús sigue siendo fiel al Padre a pesar de las pruebas a las que es sometido por el diablo, fortalecer la fe de los que nos reunimos en comunidad en torno a la palabra y que experimentamos como Jesús la tentación, y caer en la cuenta de que el reinado de Dios es un tema central en el Evangelio de Mateo. No está mal si conseguimos estas, digamos, tres propósitos al respecto de estos dos capítulos, el 3 y el 4. Pues bien, en el programa anterior leíamos los Evangelios de la infancia, que eran los capítulos 1 y 2, donde veíamos que la intención del evangelista Mateo era ayudarnos a tomar conciencia de quién es Jesús. En el programa de hoy y los sucesivos, porque me da que no va a dar, por lo menos en el siguiente, vamos a intentar dar un paso más en el descubrimiento de su identidad. Ahí nos vamos a centrar en lo que es todo el capítulo 3 y en los 16 primeros versículos del capítulo 4. Y pasaremos finalmente a introducirnos en el núcleo de su mensaje, que serían los versículos 17 al 25 del capítulo 4. Mateo presenta unos hechos de la vida de Jesús que le sirven para unir el relato de la infancia con el comienzo de su misión. Y la presentación de Jesús como Hijo de Dios es el hilo conductor de estos capítulos. En el programa anterior leímos el relato se supone que habíamos leído, ¿verdad?, el relato de la adoración de los magos, y descubrimos que Jesús era presentado como Mesías y luz de las naciones, y sin embargo no todos lo reconocieron como tal. Siguiendo el relato de Mateo, nos hemos encontrado con el episodio del bautismo de Jesús, en el que Dios le declara su Hijo amado, eso lo veremos en el capítulo 5, 13 y 17, y en los programas seguramente es que hoy no, de hoy y el que viene, veremos cómo a pesar de las pruebas a las que es sometido, no reniega de su condición de hijo fiel a Dios. En algunos momentos, sin duda, de la vida nos toca vivir situaciones difíciles en las que tenemos que optar. Nos encontramos en medio de una encrucijada y tenemos que decidir. Y de esta toma de postura puede depender todo nuestro futuro. No siempre tenemos criterios claros para tomar una determinación y con frecuencia adoptamos las posturas más seguras, menos comprometidas y más fáciles. Estas son nuestras tentaciones y a veces elegimos aquello que nos hace mal o perjudica a los demás. En la vida de Jesús también hubo encrucijadas, tuvo que elegir entre el camino propuesto por el Padre para llevar adelante su misión
y aquel otro más eficaz y más triunfalista que le proponía el tentador. En estos programas vamos a meditar sobre el pasaje de las tentaciones de Jesús, con la intención de descubrir la postura que adoptó él cuando fue sometido a la prueba. Porque ayer y hoy, hermanas y hermanos, tenemos que tomar decisiones y como Jesús podemos elegir diferentes caminos. Probablemente la palabra de Dios ha aportado alguna luz sobre las dificultades que compartimos al comienzo de estos. Pero si lo miramos claramente en los momentos en que representamos al Señor nuestro deseo de no vivir desde las claves del prestigio y del poder y del tener, es como si se nos complicara toda la existencia. No es fácil ser fiel a Dios, no es fácil. Los evangelios sitúan la tentación de Jesús al comienzo del libro, después del bautismo. Es el mismo espíritu que acaba de bajar sobre él, Mateo 3, 16, 17, quien le empuja al desierto. Quiere mostrarle desde el primer momento que entrará en contradicción con las expectativas de la sociedad de aquel momento, igual que nos pasa a nosotros en el siglo XXI. El pueblo de Israel espera un Mesías nacionalista y poderoso, un Salvador con poder terreno y capaz de liberarlo. En Marcos encontramos solo una breve noticia. Jesús fue tentado, Marcos 1, 12, 13. Mateo y Lucas desarrollan este episodio con un relato repleto de citas del Antiguo Testamento y basado en un diálogo entre Jesús y el tentador. Mateo y Lucas explicitan la tentación de tener, de acumular gloria y de poder. Estas tres pruebas son en realidad una. El propósito del diablo es hacer renegar a Jesús de su condición de hijo obediente de Dios. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a prueba, Mateo 4:1. En el Antiguo Testamento, como ya sabemos, el desierto es el lugar donde el pueblo de Israel experimentó la prueba y la asistencia de Dios. Allí pasa Jesús 40 días y 40 noches, la Cuaresma que acabamos de pasar hace una semana. El relato recuerda la experiencia de Moisés, Éxodo 34:28, y la de Elías, Primera Reyes 19:8. Y es también resumen de los 40 años que duró el camino de Israel por el desierto. El número 40 significa un periodo de tiempo prolongado, pero con final. Encierra también la idea de cambio, el paso de un tiempo a otro. Tentación es todo aquello que aleja a alguien del camino de Dios. Jesús fue puesto a prueba, igual que Abraham, en el capítulo 22 del Génesis. Lo mismo que el pueblo de Israel, enfrentado con las dificultades del desierto, Éxodo 15:25. Las dos primeras tentaciones comienzan por estas palabras: si eres hijo de Dios, Mateo 4, en el versículo 3 y en el versículo 6. Declarado hijo de Dios en el bautismo, lo hemos visto en Mateo 3:17. La tentación de Jesús en este pasaje consiste en aprovecharse de ese título para su exaltación personal. Cuánto nos gusta la titulitis a las personas. En cuanto tenemos un carguito, un rango, un membrete, ahí lo lucimos, vamos, más bonito que un San Luis, va muy por delante de nosotros, don tal, el reverendo tal, el pastor tal, vamos, todo lo que quepa, pues ahí. Pues Jesús, el Señor no utiliza ese título para su exaltación personal, nada menos que el Hijo de Dios. Por eso Jesús no cae en ello, sino que responderá al tentador a través de unos textos del Deuteronomio que son una meditación sobre la experiencia de Israel en el desierto durante el Éxodo. Experiencia de hambre, Deuteronomio 8:3. Experiencia de duda con respecto al poder de Dios, Deuteronomio 6:16.
y experiencia de idolatría en Deuteronomio 6, 13, 14. Estas tres citas que invitaban a Israel a ser fiel a Dios ahora se cumplen en Jesús, que sale victorioso de la prueba a la que sucumbió Israel. Podemos decir que el pasaje que acabamos de leer condensa las experiencias de tentación que el Maestro tuvo a lo largo de su vida. Jesús fue sometido a prueba desde el principio hasta el final de su existencia. El diablo quiere hacer renegar a Jesús de su condición de hijo. La declaración de «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», de Mateo 3,17, supone que la vocación de Jesús consiste en hacer siempre la voluntad del Padre. El tentador quiere apartarle de este camino al principio de su ministerio, como lo harán al final de los que presenciaron la crucifixión, invitándole a bajar de la cruz. Mateo 27, 40, 43. Casi con las mismas palabras. Si eres hijo de Dios, entre estas dos tentaciones se encierra toda la vida de Jesús. Todos los que le rodeaban esperaban que fuera un Mesías glorioso. Ahí viene también un poco la decepción de los discípulos de Maús, ¿no? Pensábamos que... Y fíjate, ya han pasado 2 días. Le pedían signos portentosos, Mateo 12, 38, 16, 1. Pedro intentó alejarlo de su camino de entrega, Mateo 16, 22. La fidelidad de Jesús a su misión será puesta a prueba hasta en la cruz. Que Dios le libre ahora, si es que lo quiere, ya que decía, yo soy el Hijo de Dios. Mateo 27, 43. Que reciente tenemos todo esto durante la Cuaresma. Jesús afrontó todos los conflictos y deja claro que su camino es otro, aquel que pasa por el servicio y por la entrega de la vida. Cuando el tentador abandona la escena, Jesús aparece rodeado de ángeles que le sirven. Tal vez hay aquí una alusión a la resurrección de Jesús, anunciada por los ángeles ante el sepulcro vacío, Mateo 28, 1, 6. Aunque no aparecen muchos en este evangelio, los ángeles son siempre mensajeros de Dios y signos de su presencia providente, Mateo 1 y 2. Para Mateo, el comportamiento de todo creyente pasa por hacer la voluntad de Dios. Los que leemos el relato de las tentaciones sentimos el consuelo de que Jesús se enfrentó a las pruebas y las venció, permaneciendo fiel al Padre y comportándose como hijo. Por eso, para el primer evangelista, es significativo el título de Hijo de Dios. Los primeros cristianos experimentaron también la tentación del poder y de la gloria, y sin embargo optaron por seguir los pasos de los que solo viven para hacer la voluntad del Padre. Mateo 5, 3, 12, 6, 25, 34. Hoy nosotros, que vivimos bajo el poder de las mismas pruebas, nos volveremos al Padre diciéndole, no nos dejes caer en la tentación. Mateo 6, 13. El Evangelio de Mateo habla mucho del reino, no le gusta emplear la expresión reino de Dios. Ordinariamente dice reino de los cielos. Muchos destinatarios de este evangelista eran judeocristianos y estaban acostumbrados por respeto a no pronunciar el nombre divino. Probablemente no hay diferencia de sentido entre las dos expresiones. La palabra griega que emplea el evangelista se puede traducir por reinado, que viene a significar la soberanía o realeza de Dios, o por reino, con un significado más espacial o geográfico. Pero esto, hermanas y hermanos, que no me he dado cuenta del tiempo, lo veremos en el programa siguiente. Así que, para gozo del reverendo Noel, que no tendrá complicaciones en poder montar y preparar el programa, lo vamos a dejar aquí. Me despido de ustedes. Como bien saben, soy el presbítero Francisco Javier Izquierdo,
de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, en España. Les pido que una vez más se unan conmigo en este gozoso día de Pascua, en esta oración al Señor. Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales, acrecienta en nosotros los dones de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues bien, hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa, Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Feliz Pascua. Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo la buena noticia